Muchas veces, algunas veces la gente me pregunta, Padre Abuna, ¿qué significa la vida de un monje? ¿O qué similitud tiene con la vida que vivían los primeros monjes que vivieron aquí en este desierto? Es decir, que me preguntan cuál es el parecido que nosotros tenemos con los primeros monjes que aquí vivieron hace siglos, como lo estamos viviendo nosotros ahora. Pues verás, ser un monje como aquellos que vivieron hace siglos en este mismo lugar y que nosotros seguimos como modo y ejemplo de vida, significa vivir en el desierto, vivir en una cueva y hacer prácticas de vida muy duras. Y esto es así como te digo, querido hermano, porque por ejemplo un monje antiguo llamado Abba Sinuda, que era un líder entre aquellos primeros monjes, y que se dedicaba toda su vida a la ayuda social a los más necesitados que tenía junto a su alrededor, y que hizo cosas muy buenas por la gente, pero que sin embargo no vivía dentro de una cueva, ni tampoco vivía en un estado de vida como el nuestro. La vida de un ermitaño es semejante a una serie de cosas absolutamente necesarias, como si fuera el alimento o la comida que tienes que tener y forjar dentro de ti. Es una vocación especial que te conduce a este estado de vida como el nuestro, de monjes y a su vez ermitaños, dedicados en exclusividad principalmente a la oración y a Dios. Es una labor totalmente contemplativa que no es semejante a la de aquel monje antes nombrado, que llevaba una vida de tipo más bien activa, y que no es como la nuestra ni en su modo de vida ni en la manera de proceder. Es vivir una vida como la de nuestros antiguos padres del desierto, que es la vida que nosotros pretendemos. Es vivir una vida, ¿cómo te diría? Es sentir la vida dentro de ti, palpar la vida del mismo modo que ellos, una vida de autenticidad, vivida del día a día. Estoy muy de acuerdo contigo, querido Abuna. La vida de nuestros antiguos padres es la vida a imitar por nosotros y además hay una gran cantidad de enseñanzas y ejemplos que nos han dejado, como por ejemplo aquel famoso monje que se hablaba con todo el mundo y siempre se encontraba accesible y disponible para cualquier persona, haciendo de su vida un ejemplo de humildad a imitar y de ayuda a los más necesitados, aunque este padre antes nombrado no fuera como nosotros, al igual que te he dicho antes, pues su modo de vida era diferente al nuestro. Todos los monjes tienen que vivir su vida según el ejemplo de nuestros primeros padres, pero bien es cierto que no todos los monjes que existen viven en cuevas, como nosotros dos. Solo unos pocos de ellos lo hacen, pero todos ellos, sin excepción, tienen que someterse al estilo de vida y ejemplo de estos primeros padres, porque como te decía antes, ser monje es vivir la vida con intensidad, sintiendo en cada momento que estás vivo y que Dios vive dentro de ti. Esa vida de la que yo te hablo va creciendo dentro de ti, formándose y madurando poco a poco. Te lo voy a explicar de una manera sencilla. Vamos a ver. ¿Tú ves flores a tu alrededor? Pero como dice, padre, a mi alrededor, pero si aquí no hay nada más, mire a un lado y a otro. Todo está seco y vacío. Pues no. Te equivocas, querido hermano. Hay muchas flores. Flores que crecen por todas partes. Aquí en el desierto hay unas. Otras están en el monasterio y en la ciudad y otras en los campos. Unas son de un olor determinado y otras de colores distintos y con distintas formas y estilos variados. Eso sería muy bonito, padre, pero ¿dónde están? No me engañe, querido padre. Pues verás, esas flores tan apetecibles que crecen por todas partes son las flores de nuestras almas, que regadas con la fuente de la sabiduría divina y con el ejemplo de vida de nuestros primeros padres, van creciendo por todas partes y madurando en este desierto, donde no hay otra cosa nada más que Dios y nuestras pobres y humildes almas. Qué bonito. Nosotros vamos madurando y germinando con la vida y ejemplos que imitamos en ellos y mediante la ayuda que Dios pone dentro de nuestras almas. Muy bonito, querido Abuna. Yo siempre me he preguntado a mí mismo las diferencias que existen entre el monasterio, la vida dentro del monasterio y la vida fuera de él, es decir, nosotros mismos que vivimos en cuevas fuera del monasterio. Esta diferencia siempre me ha llamado mucho la atención y voy a explicar la razón. Cuando tú vives dentro de un monasterio, te das cuenta de, por ejemplo, detalles tales como que las cosas ocurren y suceden
dentro del monasterio con una frecuencia y regularidad establecidas. Por ejemplo, me estoy refiriendo a cosas tales que te das cuenta de que en el mes de enero las misas, los sermones, los hace un determinado sacerdote, pero que en los meses de mayo y junio, por ejemplo, lo hace otro sacerdote. Te das cuenta también de que todas estas cosas y detalles ocurren con regularidad y con frecuencia, una frecuencia establecida y predeterminada. Existe dentro del monasterio una regularidad en costumbres y en normas que se repite siguiendo las normas que dicta la regla monacal de la orden a la que nosotros pertenecemos. Todo ocurre siempre dentro del monasterio ateniéndose a unas normas y reglas y a unas pautas de conducta establecidas. Allí dentro del monasterio todo está y se encuentra de una manera, ¿cómo te diría?, arreglado, incluso las comidas, cenas o cualquier necesidad que tú tengas o poseas. Pero cuando sales del monasterio y vives fuera de él, como vivimos nosotros los ermitaños, te das cuenta de que ya no existe nada que esté arreglado, ni siquiera tienes agua ni electricidad. Todo lo que tenías allí dentro y que te ayudaba aquí fuera careces de él. Bueno, todo menos una cosa, sí, ya sé a lo que se refiere, Padre. Dios. En efecto, las personas que viven según una regla interna poseen un carácter distinto a las que vivimos fuera del monasterio. Como ermitaños que somos, nosotros vivimos de otra manera distinta. Es un carácter que define diferentemente a unos y a otros, ya que están sujetos unos y otros a una manera de proveerse de las necesidades muy distinta y diferente. Y eso crea un carácter, como te decía antes, muy distinto entre unos y otros. Yo contemplo, Padre, a este lugar desierto como si me estuviera imaginando a la creación del mundo por Dios, la creación desde sus orígenes remotos, es decir, cuando Dios creó por primera vez el mundo. Hizo, en su primer día de la creación, sólo las cosas más básicas, sin ninguna clase de comodidad como las que hizo después, es decir, las flores, la belleza de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y en esta creación que aquí contemplamos básica, sin flores ni nada más a nuestro alrededor, me parece a mí, personalmente, poder sentir la mano creadora del Todopoderoso, inalterada en sus orígenes, como si su mano divina acabase ahora mismo de crear su primera maravilla. Y así, de este modo, y en este lugar tan desolado, yo contemplo su mano creadora directamente como si acabase de dar su mandato de la existencia a todo lo que antes no existía. Es como si pudiera contemplar dentro de esta desolación solo y exclusivamente su mano creadora. ¿Me entiende, Padre? Sí, te entiendo perfectamente. Cuantas menos cosas tenemos suyas a nuestro alrededor, más nos damos cuenta de él y de la creación, de todo lo que ha hecho después. Quizás por carecer de estas cosas, revela más a su creador, como dice el dicho, de que te das cuenta de lo que tienes cuando dejas de tenerlo o ya careces de ello, y al poder ver el valor de lo que tenías entonces porque ya no lo tienes, y así ves aquí en este desierto el valor de su creador y de todo lo creado por él al carecer de todo lo demás. Sí, quizás sea eso, Padre. Vemos la mano creadora de Dios al no ver nada más que lo que tenemos, que es nada. Sí, y además, Padre, otra cosa, cuando tú estás en estos lugares tan desolados, es decir, fuera del monasterio en sí mismo, tú puedes escuchar... Es que tú no escuchas nada de nada. Solo la brisa del viento suave, como dice la Biblia. Y en esa brisa suave estaba Dios, dice la Biblia, está Dios. Sí, es cierto, Padre, aquí no hay nada. Y por no haber nada más que las rocas, nada de lo que aquí hay, que es nada de nada, puede servir de pretexto y de tentación para el alma humana. Cuando tú posees muchas cosas, tu alma está preocupada por tantas cosas que pocas veces fija su atención en Dios. Aquí, al no tener nada más que las piedras, mi atención solo se fija en Dios únicamente. Es como si Dios hubiera hecho la creación de nuevo y la estuviera comenzando otra vez, y aquí, en esta creación inacabada,
todavía tú puedes apreciar la mano de Dios que la está creando de nuevo, y somos nosotros esa nueva creación que crece en nuestra alma a través de este desierto tan desolado, porque la mano de Dios crea en nosotros y hace resurgir en nosotros una nueva alma, sacada de la nada de este lugar, y dicho de un modo poético. Sí, es cierto, muy bonitas las palabras, Padre. En otra semejanza, yo la compararía este desierto como un niño cuando nace por primera vez. En ese estado no posee nada más que lo básico, no hay grandes ciudades, no hay nada de lo que la civilización hace cambiar a la naturaleza de las personas que viven sometidas a esa civilización. Es como vivir en un estado de vida básico, donde no necesitas nada más accesorio, igual que un niño, el cual necesita pocas cosas para vivir. Y en ese estado y lugar que es este mismo en que vivimos nosotros los monjes ermitaños, solo vives, al igual que vive un niño, solo vives del bien, del amor, y en definitiva vives del espíritu, pues no puedes vivir de otra cosa, pues ninguna otra cosa más posees, más que lo que aquí ves que ahora tienes, es decir, solo Dios, porque no hay más cosas aquí que ver o poseer. Sí, Padre, eso que acaba de decir es muy importante. Yo comprendo ahora que al privarnos de tantas cosas, nuestros deseos e intenciones se dirigen solamente y en exclusividad al lugar más primario de nuestro corazón, al lugar más primario del corazón de todo hombre y de ser humano, es decir, se dirigen solo a nuestro Creador, a Dios. Sí, Padre, esta frase es muy bonita esta contestación que aquí ha dado. Es que, verás, yo podría resumir todo esto que hemos hablado en unas palabras muy básicas que podrás comprender perfectamente. Verás, aquí hay que resaltar una cosa muy importante en todo lo que hemos hablado. Es una cosa muy importante que nos están recordando siempre. No solo nuestros primeros padres en el desierto, los fundadores de nuestra orden monacal, sino que es algo que repiten incesantemente en la Biblia todos los profetas, y en todos los momentos de la Biblia se hace referencia a este hecho que te voy a decir. El desierto es un lugar para encontrarse con Dios, pues aquí, en este lugar, no existen las pasiones que existen en el mundo, no existen los intereses que mueven a las almas a comportarse de distintos modos y las arrastran muchas veces a la perdición. En este desierto las almas no pueden peligrar y apartarlas del camino y de la dirección que conduce hacia su Creador. Por eso este desierto es tan bueno para fortificar las almas y llevarlas a la base de su Padre Creador. Que así sea. Amén.